Y como hemos venido explicando, dentro del mismo Código Integral Penal indica la forma de llevar la audiencia de juicio. Y eso lo podemos encontrar en el artículo 614, que nos indica los alegatos de apertura. El día y hora señalados, la o el juzgador instalará la audiencia de juicio oral una vez verificada la presencia de las partes. Esto es importante, se debe instalar con la presencia de las partes. Esto es parte de la secretaria o el secretario del tribunal en ese momento. Concederá la palabra tanto al fiscal o a la fiscal, a la víctima y al defensor o defensor privado o público de la persona procesada para que presenten sus alegatos de apertura antes de proceder a la presentación y prácticas de prueba. Los alegatos de apertura deben ser encaminados a conceder o a conocer al tribunal cómo sucedieron los hechos, el por qué están ahí. Debe estar este alegato bien estructurado de manera que el tribunal conozca los antecedentes del delito que se está ahí ventilando, de la infracción penal que se quiere buscar, el tipo, el grado de culpabilidad o no de la persona que se encuentra en ese momento procesada. Concluida esta fase, la fase probatoria, una vez que se concluye la fase probatoria, nos dice el artículo 618, el tribunal concederá la palabra para alegar sobre la existencia de la infracción, la responsabilidad de la persona procesada y la pena aplicable, de acuerdo con el siguiente orden y disposiciones. 1. La o el fiscal, la víctima y el defensor público o privado presentarán y expondrán en ese orden sus argumentos o alegatos. Hay derecho a la réplica, pero concluirá siempre la o el defensor. Una vez que pase esto, el tribunal o el presidente del tribunal delimitará en cada caso el tiempo de intervención de los argumentos de conclusión en atención al volumen de prueba vista en audiencia pública y la complejidad del caso. Y esto tiene sentido, porque si el caso dentro de ese proceso no se ventilaron muchas pruebas o el caso no amerita una complejidad superior de tanto análisis, puede reducir los tiempos. Eso ya queda a discreción de la autoridad competente, en este caso del presidente del tribunal. Una vez presentados los alegatos, nos dice el numeral 3 del artículo que le había mencionado, el 618, el presidente declarará la terminación del debate y el tribunal deliberará para anunciar su decisión judicial sobre la existencia de la infracción, la responsabilidad penal, así como la individualización de la pena. Uno de los errores que se notan dentro de los procesos, dentro de las audiencias de juicio que hemos podido determinar, es que muchos profesionales de derecho, muchos colegas, tratan de improvisar en ese momento. Un consejo que yo les puedo dar de la práctica diaria que realizo en el ámbito, sea penal, civil o de la materia que fuera, es que hay que estructurar la defensa. La teoría del caso que habíamos hablado, una vez que se encuentra sólida y estás convencido de tu teoría del caso, tienes que convencer al tribunal, como ya lo habíamos dicho. Pero para esto debes estructurar tu alegato. Cómo tú vas a manejar la audiencia, seas la parte procesal que seas. Con las directrices que te da el Código Integral Penal, que lo hemos mencionado en este momento, tú puedes estructurar tu defensa o tu acusación de manera que cada uno de tus puntos que vas a alegar, que vas a argumentar, esté condicionado a que el tribunal pueda realizar una verdadera valoración. Para esto debes tener claro cómo lo vas a expresar. Debes definir primero, como les había mencionado, el alegato de apertura. Debes establecer primero el antecedente del suceso, del hecho,
Una vez que pasas la fase probatoria y reproduces de manera adecuada las pruebas, los elementos de convicción que tienes para tu teoría del caso, debes estructurar el alegato que vas a concluir y con lo que vas a replicar. Obviamente, la parte procesal no puede saber lo que va a argumentar o lo que va a alegar dentro de la audiencia la otra parte procesal. Sin embargo, como tú tienes tu teoría del caso sólida y basada en los hechos de convicción que tú crees que van a ser convincentes al tribunal, tú puedes dar esa visión de cómo más o menos va a entablar la acusación o la defensa. Y en base a eso puedes realizar ya un esquema de cómo refutar o contradecir las argumentaciones presentadas por la otra parte. Es decir, las improvisaciones por lo general nunca son convenientes, sobre todo en el tema penal. En el tema penal hay que ser muy acucioso con el tema de improvisación, porque toda la investigación que ya se realizó es un tema que ya se probó dentro de la audiencia de juicio, o tú puedes concebir dentro de esa visión qué se va a probar o qué no se va a probar. Entonces, en base a eso, tú ya puedes estructurar tu alegato con el conocimiento de la materia penal, con el estudio morfológico y detallado de toda la estructura del tema del caso en concreto. Entonces tú estructuras y detallas cada uno de los puntos que puedes visualizar o puedes imaginar que la parte procesal contraria puede atacar o no. Y entonces, dentro de esas argumentaciones, uno debe plantear bien lo que es la teoría de la inocencia, la teoría de la culpabilidad y la duda razonable. ¿Qué nos dice que es la teoría de la inocencia? Los hechos planteados por la contraparte carecen de elementos probatorios o los mismos no han podido ser demostrados. Esto es decir, si tú eres parte de la defensa, tienes que esa teoría de la defensa, esa teoría de la inocencia, demostrarla dentro de la audiencia, con los hechos probados o no de la otra parte. Si esos hechos que se pudieron probar son o no son relevantes, y si los hechos no se probaron, mucho mejor. Entonces ahí tú tienes la capacidad de concebir la teoría de la inocencia, que nos dice lo que es la teoría de la culpabilidad. De acuerdo con la deontología jurídica, un abogado no puede ofrecer falsas expectativas. Al encontrarnos con hechos que están contra el patrocinado, es decir, el abogado no puede crearle falsas expectativas a su patrocinado, no debería hacerlo. En este aspecto, el abogado debe ser bien claro con el patrocinado e indicarle cada uno de los elementos de convicción que tiene la fiscalía, si es que son o no son relevantes en todo el proceso, para que la teoría de culpabilidad de la parte acusadora sea o no relevante dentro de la audiencia de juicio. Pero también existen casos en los que existe la prohibición legal expresa de llegar a acuerdos, o en las que el patrocinado, pese a haber sido inteligenciado del estado de proceso por el profesional de derecho, se niega rotundamente a llegar a acuerdos. En estos casos se debe buscar atenuar las sanciones. Y esto tiene sentido, porque hay casos en los que uno no puede concebir acuerdos con la parte acusadora por el tipo penal que se está ventilando. Y debe ser claro el abogado con el patrocinado en decirle esta parte, porque de esto conlleva la teoría de la culpabilidad de la parte acusadora. Y hay momentos en que, pudiendo llegar a acuerdos, el patrocinado aún así no quiere. Entonces, como venimos diciendo, el principio de inocencia, el principio de culpabilidad y la duda razonable. La duda razonable es encontrar las falencias por parte de la defensa, de la argumentación, o los elementos de convicción o los elementos probatorios de la parte acusadora. ¿Esto qué quiere decir?
es el buscar el vestigio necesario para otorgarle al tribunal una pequeña duda, algo que no haya marcado la parte acusadora sobre sus acusaciones. Esto es importante manejarlo de manera prolija, porque el crear la duda razonable en el tribunal puede ser que le dé una ventaja dentro del proceso. Ese pequeño vestigio que no ha encuadrado o no ha enmarcado la parte acusadora dentro del proceso puede llevar o encaminar a que el tribunal no conciba o no dé fe o no conciba la teoría del caso que la fiscalía, la parte acusadora, considera que es sólida. Es importante dentro del ámbito penal, como hemos visto, la teoría del caso y los argumentos jurídicos, las argumentaciones jurídicas o los alegatos que se da dentro del proceso penal, que para encaminar un proceso de ámbito penal debes tener sólida la teoría del caso, que es tu piedra angular, como le había diciendo hace un momento, y con esa piedra angular sólida, enmarcada en la teoría del caso, realizar la argumentación convincente hacia el tribunal, de una manera estructurada, de una manera sólida, de una manera que el tribunal apoye y sentencie a favor, sea de la parte acusadora o defensora, esa teoría del caso a la que acoge y le da la sentencia al final de ese proceso. Es importante que los abogados conozcan en realidad a profundidad la materia penal para no cometer errores dentro de los procesos, para que la teoría del caso sea sólida y demuestre que la parte defensora, en el caso que sea abogado defensor, tiene la razón o viceversa. Quiero agradecer una vez más a la Corporación López Valencia por darme la oportunidad de llegar a ustedes. Espero poder llegar una vez más a futuro y que todos tengan una excelente semana. Gracias.